Esta predicación la titulé El arrepentimiento. Vamos a comenzar en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. Oseas, capítulo 14, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Y dice así la bendita palabra de nuestro Señor, dice: el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes, los necios, los que desobedecen. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Es obediente o es rebelde? ¿Cómo fue Jesús cuando vino a la tierra? Dice su palabra que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Nosotros no tenemos que rebelarnos en contra de la palabra, porque cuando nosotros nos rebelamos en contra de la palabra, nos rebelamos en contra de nuestro Dios. Pero hay una consecuencia, que los rebeldes tropiezan. Y los justos van a alumbrar, o vamos a vivir una vida en santidad. Vamos a ir como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. O sea, Dios cada día nos va a ir perfeccionando acorde al plan y a su propósito que Él tenga sobre cada uno de nosotros. Porque Él es un maestro, especialista, perfecto. Él es el Dios todopoderoso. Y Él tiene el poder para cambiarnos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Pero si nosotros nos sujetamos y entendemos lo que Él nos está enseñando y demandando, vamos a tener temor de Dios. ¿Para qué? Para no vivir en el pecado, para no vivir en la mentira, para no vivir en el engaño. ¿Quién es el que engaña? Es el diablo. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. No podemos decir nosotros que no lo sabemos, porque el día de mañana Dios nos lo va a demandar. Su palabra nos enseña que cuando a la luz llega, las tinieblas huyen. O sea, cuando tú le abres tu corazón a Cristo, Él entra y las tinieblas no tienen que ver nada en tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y ya con luz podemos ver y saber que lo que hacemos, que lo que pensamos y cómo es como caminamos. No puedo yo meterme en un antro de vicio y decir, yo tengo al Espíritu Santo y nada me va a pasar. ¿Qué voy a hacer ahí? Nosotros tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de poder discernir lo bueno de lo malo. Si la palabra dice que no nos juntemos con gente del mundo, las malas juntas dicen que corrompen las buenas costumbres. Tú empiezas a juntar con el mundo y vas a ver cómo te va a arrastrar. Tú tienes que buscar un hermano en Cristo para que haya una edificación y un crecimiento de tu vida espiritual. En el mundo no vas a encontrar nada. Vas a encontrar desánimo. Vas a decir, no, pues ¿para qué hace la iglesia? Entonces, tu Dios es mi Dios. Y aunque están todos enfermos y siguen pensando de esa manera, pero así los tiene el diablo. Nosotros tenemos a nuestro doctor de doctores, que dice su palabra que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y eso cambia la historia de la iglesia de Jesucristo.
Los que todavía están padeciendo y están sufriendo es porque no les ha resplandecido el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Porque no han tenido un encuentro y una experiencia personal con el Cristo de la gloria. Tenemos que tener un encuentro con Dios. Porque Él es el que te va a cambiar, Él es el que te va a transformar. ¿Y cómo comenzaría eso? Pues establece un cuarto secreto en tu casa. Empieza a decirle, yo no sé, yo no entiendo lo que tú me quieres enseñar. Hay que pedir ayuda, porque es que al que pide se le da. Al que toca se le abre y al que busca, encuentra. Ok, no entiendes, pídele dirección. No entiendes, aquí están nuestros hermanos, aquí está tu servidor. Esto es como ir a una escuela, pero aquí para aprender de nuestro Dios, no para aprender del mundo. Y fíjense cómo comienza diciendo, el que es sabio entiende estas cosas. ¿Quién es? La palabra, los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. No dice que no las comprende, no que no las entiende. Y cuando tú las entiendes, pues tú las practicas. Es imposible que tú quieras practicar algo que tú no entiendes. Tú tienes que entender lo que Dios te está hablando, enseñando y demandando para que lo pongas por obra. Dice, el que es inteligente las comprende, ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos. Por eso el salmista decía, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. ¿Por qué dice el salmista esto? Porque nosotros somos imperfectos, porque nosotros fallamos. Nosotros ya no practicamos el pecado. Cometemos pecado porque somos imperfectos. El único que es perfecto es Dios. Entonces yo me levanto, reconozco que yo estoy pecando, reconozco que yo estoy haciendo las cosas malas, me pongo a cuentas con Dios y sigo adelante. Yo no voy a permitir que el diablo me paralice y esté ahí estático. Y hay multitudes que están en la iglesia y así están. Cuando Jesús te levantas y avanzas. El diablo nos quiere paralizar. Y si tú no tienes ese discernimiento de poder verlo, pues así te vas a aventar toda la vida en la iglesia sentado en una silla. Por eso, cuando el apóstol Pedro y Juan iban a la iglesia La Hermosa, vieron un paralítico en el camino que siempre lo ponía la familia. ¿Cuál era la finalidad? De que le dieran limosna. Porque está imposibilitado, no se puede mover. Como hoy en día lo hacen muchos en los lugares, lo ponen al inválido, al que está enfermo para pedir dinero. Bueno, pues eso no es nuevo. Eso ya son de siglos y siglos atrás. En ese momento iba Pedro y Juan. Y este mendigo paralítico esperaba que le diera una moneda. Y le dijo Pedro, no tengo oro ni tengo plata, mas en el nombre de Jesús te declaro, levántate y anda. Le dijo, levántate y quédate parado. Levántate y que empieza a avanzar. Porque así Satanás quiere tener paralizada la iglesia. Y Dios quiere que vayamos avanzando, vayamos creciendo. Porque Él es nuestro pastor y las ovejas no están ahí todas paradas. El pastor nos lleva por donde hay alimento. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Esa es la sabiduría de Dios. Dice, ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, pero miren lo que se termina diciendo. Mientras que ahí tropiezan los rebeldes. Ahí tropiezan los desobedientes. Ahí tropiezan los que no se someten a Dios. Por eso en Santiago dice, resiste al diablo y él huirá. O sea, sométete a Dios y resiste al diablo y él va a huir. O sea, si nos sometemos en sus mandamientos, estatutos y decretos, no tiene cabida el diablo en nuestra casa, en nuestra vida. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y habla de inteligentes,
de sabiduría. Míralo, para confirmar este pasaje, vayamos a Santiago capítulo 3. Para que vean que hay dos tipos de sabiduría. Fíjense cómo comienza diciendo el apóstol Santiago en Santiago capítulo 3, versículo 13. Hablándole a la iglesia. Y es una pregunta que nos tenemos que responder cada uno de nosotros. Comienza diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Les preguntan, me preguntan, te preguntan, ¿quién es sabio y entendido entre los que estamos aquí? La sabiduría de Dios, no del mundo, porque ahorita miren lo que continúa diciendo, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. O sea, nos está diciendo con nuestro testimonio. O sea, la sabiduría nos da testimonio de quiénes somos. La sabiduría de Dios nos hace mansos y humildes de corazón. No entra la arrogancia, no entra la soberbia, la prepotencia. Pero fíjense lo que continúa diciendo. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, no están practicando la verdad. ¿Por qué? Porque esa sabiduría no es de Dios. Y aquí lo continúa diciendo, dice el 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Nosotros tenemos que saber que la sabiduría no es de este mundo. La de Dios no. A veces muchos tienen la sabiduría del mundo para estar engañando, estar robando, estar haciendo cosas que no deben de hacer. Nosotros no. Por eso la sabiduría nos lleva a otro nivel de crecimiento, de madurez espiritual. Dicen Proverbios que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temor de no hacer nada malo. Esa es la sabiduría de Dios. Y cuando tenemos temor de Dios, Él empieza a prepararte, Él empieza a enseñarte. Y viene el crecimiento, la sabiduría, y más te va apasionando la palabra, porque vas entendiendo, esa luz está entrando en tu vida y más te va resplandeciendo el evangelio del reino. Por eso en Apocalipsis habla de que has dejado a tu primer amor. Cuando dejamos lo bueno, tomamos lo malo. Cuando dejamos lo malo, tomamos lo bueno, porque nada más son dos caminos. Entonces, cuando dejamos de enamorarnos de Cristo, ya lo que nos está atrapando de nuevamente es el mundo. ¿Sí? Porque de allá nos sacó, pues qué caso o qué sentido tiene. Si me sacó de donde estaba para yo volver allá, yo no le encuentro sentido. Mejor me hubiera dejado allá. He entendido que es con un plan y un propósito, no mío, de Dios en mi vida y en su vida, de la iglesia de Jesús. Porque la iglesia de Cristo no me ha tampoco. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros. Miren, vayamos a Mateo capítulo 21. Y a veces nosotros estamos luchando contra Dios. Y nos resistimos y nos resistimos. Cuando Él te está diciendo, hey, abre tu corazón. Permíteme entrar. Vuelve a las sendas antiguas. Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Ya lo tienen? Fíjense quién está hablando Dios, está hablando Jesucristo nuestro Señor. No es el hombre, para que no crean que es uno, no, es Dios. Porque nosotros somos servidores de Cristo.
Bueno, al menos yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que Él me demanda porque el día de mañana yo tengo que entregar cuentas. ¿Por qué no le dijiste o por qué no les predicaste lo que yo te enseñé? O lo que te di de gracia, ¿por qué no se lo dices? ¿Qué le voy a decir? No, porque yo quería tener lleno la iglesia. Tenemos compromisos con Dios. Y yo quiero salir bien. Quiero terminar bien. Comienza diciendo el versículo 42. Le dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Desecharon a Jesucristo. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, 9. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, les dio potestad de ser hechos sus hijos. Jesús vino a su pueblo de Israel, pero los israelitas lo desecharon, porque no entendieron ni comprendieron el tiempo de visitación, o cuando Él vino a este mundo para que me entiendan. Él esperaba que viniera el rey con dagas y metralletas para libertarlos. No, mi hermano. Tenemos un Dios manso y humilde de corazón. Y ese tipo de mentalidad tenía la nación de Israel. Pero tenemos un Dios de pactos. Y Dios está tratando hoy en día con Israel. Lo que Él le prometió lo va a cumplir. Y por eso entramos nosotros. Porque ellos lo rechazaron. Nosotros no tenemos cavidad. Y esa es la gracia de Dios para con cada uno de nosotros, para el mundo entero. Porque dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Es la piedra angular, Jesús. Él es la roca, Él es el Mesías. Él es el Salvador del mundo. Él es el pan de vida que descendió del cielo para que nosotros nos saciemos y tengamos vida y vida en abundancia aquí en este mundo. Y en la venidera una vida eterna con el Cristo de la gloria. Ese es el propósito de Dios. Y continúa diciendo el 43, dice, por eso les digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. A un pueblo, nosotros como gentiles. Nosotros somos ese pueblo. Somos la iglesia de Jesucristo. Lo que ellos no quisieron, Dios nos lo entregó. Ahora está diciendo que para que produzca frutos. Hay que hablarles, hay que predicarles, hay que arrebatarles almas al diablo para llevarlos y presentárselos al Cristo de la gloria. Él es nuestro pastor, por eso Él quiere prepararnos para que nosotros estemos bien firmes. O sea, nosotros no somos israelitas, nosotros no somos judíos, nosotros no somos hebreos. Somos gentiles. Hay otra versión que habla de paganos, del mundo. Y por eso no deberíamos estar agradecidos con nuestro Dios. Que dice que produzca los frutos de el reino. El reino es de Dios. Él es nuestro rey. Y nosotros como árboles tenemos que dar fruto para nuestro Dios. ¿Y cómo se va a ver? Pues a través de nuestro testimonio, a través de nuestro arrepentimiento de corazón. Vamos a dar fruto para nuestro Dios, les vamos a hablar, les vamos a predicar, los vamos a encauzar en el camino de Jesucristo. Nosotros no lo vamos a cambiar. El único que convence de pecado y de maldad se llama el Espíritu Santo. Por eso nos lo envió, porque Él es nuestro consolador. Cuando estamos tristes y afligidos, Él nos consuela. Él nos da el aliento, nos da la fuerza para seguir adelante. No que te da una palmada a un amigo y te dice, échale ganas. No, es el poder del Espíritu Santo.
el que nos convence y el que nos da la fuerza para seguir adelante. Dice el 44, dice, el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. O sea, si tú tropiezas y si tú te rebelas en contra del Evangelio de Cristo, ya es trágico a tu vida, es trágico a mi vida, porque me estoy oponiendo a lo que Él me está demandando. Y así tropezaron la nación de Israel. Tropezaron y ¿qué hicieron? Lo entregaron para que lo crucificaran. Nosotros no podemos entregar a nuestro Cristo. Esa gloriosa obra que hizo en la cruz del Calvario nos redimió de toda maldición, de toda transgresión, de toda iniquidad. Nosotros éramos malditos. Nosotros no teníamos cavidad con Dios. Pero por ese acto que hizo el pueblo de Israel, que no fue bueno delante de sus ojos, Él tuvo misericordia y compasión de nosotros. Y nosotros tenemos que verlo espiritualmente. Tenemos que ser agradecidos. Ese regalo que Él nos ha dado, que nos ha costado nada. Esa salvación que Él ya nos prometió, que te dijo, tenla, cuídala con temor y con temblor. Ahora cuídala, toma el compromiso y apártate del pecado, apártate de la mentira, para que vivamos una vida en santidad, para que cuando Él venga estemos preparados. ¿Saben por qué la gente no se quiere morir? Por el temor. Pero el temor del pecado que habita en su vida. La gente que está preparada, pues igual, no pasa nada. Si es de Dios, voy a quedarme, y si es de Dios, me voy a llevar. Tenemos que tener esa convicción y esa seguridad. El que caiga sobre esta piedra se quedará despedazado. O sea, el que tropiece con Cristo, el que se rebele con Cristo, el que desobedezca a Cristo, el que sea rebelde, dice que va a ser despedazado. Pero hay de aquel que caiga esa roca, lo va a desmenuzar, lo va a hacer polvo. ¿Cómo nos hizo nuestros eras polvo? Y vamos a llegar a ese estado. Si antes Cristo no viene por su iglesia, cuando morimos vamos a quedar hechos polvo igual. Vamos a desintegrarnos. Pero que lleguemos a ser polvo haciendo lo que le agrada a Dios, no por la desobediencia. Por eso es importante arrepentirnos, para que alcancemos la misericordia de Dios. Bien, vayamos a Proverbios capítulo 28. Dios nos enseña de qué manera debemos de vivir. Imagínate que tú tengas a tu hijo, lo dejas que haga lo que quiera. El día de mañana te va a causar problemas, te va a enfermar, te va a destruir y se va a destruir. Capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. Y dice así la palabra de nuestro Señor: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Cuando tú te arrepientes y te apartas del pecado, hallas ¿qué? El perdón de Dios, hallas la misericordia de Dios, de corazón. Porque cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, ya no volvemos a hacer lo mismo. Cuando te dices, ay, perdóname, y sigues en las mismas andadas, es porque no me lo dijiste con tu boca. Cuando uno lo confiesa de su corazón, Dios tiene el poder para ir cambiando tu vida.
así como la tuvo en cada uno de los que estamos en la iglesia, que hemos experimentado un encuentro con Dios. Él sigue siendo Dios, Él tiene el mismo poder para toda la iglesia. Él no hace excepción de personas. Te está diciendo, si tú guardas ese pecado, no vas a prosperar. Si tú no lo confiesas a Dios, ese pecado el día de mañana te va a matar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no somos almacén para el pecado, para lo malo, no. Nosotros tenemos que saber que somos el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto lo tenemos que tener bien ordenado, bien limpio, para que Él habite y se mueva con libertad. Y que trabaje en cada uno de nuestros miembros, tanto interiores como exteriores. Por eso Jesús es el constructor, no el destructor. El que destruye se llama Satanás, el que roba se llama Satanás y el que mata se llama Satanás. Tenemos que entender la bendita palabra de nuestro Dios. Dice, quien lo confiesa y lo deja, hay el perdón del Cristo de la gloria. Deja el pecado. Y si no puedes, ríndete a Cristo. Arrepiéntete. Pide la ayuda. No puedo salir de esta situación. Dame la fuerza, dame la fortaleza. Y Él lo va a hacer. Nosotros no podemos, En nuestra naturaleza humana no vamos a poder quitar nada de nuestra vida. Nosotros tenemos que rendirnos a Cristo y pedirle ayuda. Para que Él sea que nos dé la fuerza, la fortaleza a través de su Santo Espíritu y podamos ir venciendo la tentación, para que podamos ir venciendo las artimañas de agarrar lo que no es nuestro, de estar hablando palabras corrompidas, de lo malo que hay en cada uno de nosotros. Él es el que tiene el poder. Dice el versículo 14, dichoso es ser doblemente feliz, o estar contento, estar alegre. Eso significa dichoso. Dice, dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. ¿Desgracia de qué? De enfermedad, de muerte, de robo, de secuestro, de lo malo. O sea, el que dice, no, yo quiero esto, no, yo digo que, ok, tú eres una persona obstinada. No, yo soy católico, apostólico y romano, ok. El día de mañana vas a pagar las consecuencias. Por eso Dios nos enseña y nos alerta a través de su palabra. El día de mañana no va a haber excusas ni pretextos. Tú vas a decidir con quién quieres caminar y con quién quieres terminar. Si quieres caminar con el pastor, él tiene una vara y un callado. ¿Para qué sirve la vara y el callado? Para cuando la vaca se vaya, salimos. Para llevarnos por ese camino angosto, estrecho. No, pues por el ancho todos van. Pero todos se van a perder. Y Cristo no quiere que te pierdas. El Padre no quiere que te pierdas. Por eso envió a su Hijo Jesús. Para que todos alcancemos arrepentimiento. El malo siempre le va a venir una desgracia repentina. Cuando menos lo espere. Que esté robando, haciendo cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. Él sí te está viendo y te está examinando. Y aunque ahorita anden el placer con carro y dinero, eso no dura. Esos son como la neblina. ¿Cómo es la neblina? En la mañana sale bien densa. Ya pasaron 2 o 3 minutos y ya no hay nada. Así son ese tipo de personas para nuestro Dios. Porque no se quieren rendir a Cristo. Miren, vayamos al libro de Jonás.
capítulo 3. Jonás capítulo 3. Vamos a comenzar del versículo 1. Dice Jonás en el encabezado, Jonás obedece al Señor. Y comienza diciendo así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Es una orden de Dios. ¿Para quién? Para el profeta Jonás. Y es lo mismo que Dios nos demanda hoy en día. Porque dice su palabra que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Dice el versículo 3. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una gran ciudad grande y de mucha importancia. 4. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué era lo que enseñaba? Lo que Dios le había revelado. Ve y háblales y predícales que se arrepienten. Porque si no se arrepienten, durante 40 días va a venir el juicio de Dios sobre Nínive. Y esto fue lo que hizo Jonás, porque el primer llamado que le hizo Dios no le obedeció, se fue a Tarsis. Se embarcó y ¿qué pasó? Vino una tormenta y ya se andaba, ahora sí que hundiendo el barco. ¿Y a quién aventaron al mar? A Jonás, por desobedecer a Dios. En esta segunda vez que le llama, ok, le obedece y va y les habla y les predica que se arrepientan, porque si no el juicio de Dios va a venir sobre cada uno de nosotros. Dice el 5, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. O sea, pecaste, lo más fácil es arrepentirte. ¿Para qué endureces tu corazón? Aquí lo importante es reconocer lo que nosotros hacemos. Si estamos haciendo lo que no, ok, me pongo a cuentas con Dios, perdóname. Mejor le lloro, le abro mi corazón y me humillo y me rindo. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de compasión, de misericordia. Dice el 6, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. El 7, luego mandó que se pregonara en Nínive: por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Ni animales, mi familia, toda esa gran ciudad. Porque era el rey, era el que dirigía y el que daba la orden. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos, nos humillamos ante Dios. No ante el hombre, es ante Dios. A mí qué me interesa que diga el hombre. Va a ser ante Dios, porque yo voy a ser el que voy a recibir la bendición de Dios o el castigo de Dios. Y el hombre a mí no me va a dar nada. Por eso es importante nosotros que pongamos los ojos en Cristo, no en el hombre. Porque el hombre te puede extraviar del plan y del propósito de Dios, pero Dios no, porque Dios es luz, Dios es verdad. El hombre sí, cuando no tiene temor de Dios, apartan a las ovejas. Y ahí duran años y años metidos y no crecen y no ven milagros de Dios. Dices tú, pues ¿dónde está Dios? Porque nada más lo están entreteniendo. Cuando Dios llega a la vida, da el poder. Y Dios te cambia, te transforma en un abrir y cerrar de ojos.
pero lo que necesita es que abramos nuestro corazón y nos arrepintamos. Ni los animales, todos estaban en ayuno, por la maldad que había en la ciudad de Nínive, por el pecado en el cual se encontraba. No pasó así igual en Sodoma y en Gomorra. Ahí vino la destrucción total. Y miren nada más, a la luz de la palabra de nuestro Señor, Dios sacó a Lot y a su esposa y a sus hijas. Y Dios nos da una gran lección en ese pasaje que nos enseña cuando el ángel saca a esa familia. La esposa le dijo, no volteen para atrás, le dijo el ángel. Pero ¿sabes qué? Esta mujer salió de la ciudad, pero su corazón estaba cautivo en Sodoma y en Gomorra. Por eso se volvió para atrás y se convirtió en estatua de sal. Nosotros nos sacó del mundo ya no para regresar. Ahora para vivir una vida agradando a Dios sobre todas las cosas. ¿Dónde está tu corazón? ¿En Cristo? ¿O sigue estando en el mundo de donde te sacó? ¿De dónde nos encontró? ¿O cómo nos encontró? No teníamos nada, mamá. Tristes, todos ahí deprimidos, todos. Cuando nosotros entendamos el propósito de Dios, Él va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Y eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros nos humillemos. Porque Dios no necesita, sinceramente, Dios no necesita nada de nosotros. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Con nosotros y sin nosotros Él sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios estamos perdidos. No somos nada. Con Él tenemos la esperanza de las promesas que nos da. Con Él tenemos su bendición. Con Él tenemos su protección. No importa lo que esté pasando en la ciudad, en la colonia, a mí no me interesa. Yo sé que lo malo está, pero también sé que lo malo no me va a alcanzar, porque tengo un Dios todopoderoso. Y que me enseña en su palabra que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mayor es mi Dios que está en mi vida, aquí, conmigo, que aquel que está en el mundo. Y eso es lo que yo confieso, pero lo vivo y lo practico para que se revele y se vuelva un sí en mi vida. Y eso mismo tiene que acontecer en tu vida. Dice el versículo 8, al contrario el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Una orden de un rey terrenal, ¿eh? No habla de Dios, habla de un rey terrenal. Le está ordenando, ¿sí?, a toda la ciudad de Nínive, ¿saben qué? Arrepiéntanse. Todo lo malo que hicieron, arrepiéntanse. ¿Sí? Porque Dios nos está viendo, Dios nos está examinando. Y Él sabe qué es lo que hay en cada uno de nuestros corazones. A Él no lo vamos a engañar. Fíjense nada más lo que hizo este rey. Él se puso al frente de toda su ciudad que estaba gobernada, porque sabía que Él también iba a entregar cuentas de cada uno de ellos. Porque si Dios lo puso como gobernante, lo puso para edificar, para bendecir, así como puso al rey David. No para maldecir, no para estar robando, no como hoy en día lo hacen los presidentes, los gobernadores. Ese temor debe de haber en nuestras vidas. Y no lo entendía, pero cuando lo escuchó, dijo, tengo que hacer esto. Tal vez a lo mejor Dios tenga piedad y misericordia de nosotros y no venga el juicio sobre la ciudad. Miren lo que dice el 9. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Eso entró en su mente y en su corazón. Dice, voy a hacer esto a ver si Dios tiene compasión de nosotros. Dios se enoja, mi amado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no se enoja si su hijo está desobedeciéndolo?
Usted está muy contento. Pues imagínese a Dios. Y nos perdona una, nos perdona otra, nos pasa otra. Y como si nada estuviera pasando. Pero tanto y tanto y tanto, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. Dios te va a perdonar tus pecados, pero tú vas a pagar las consecuencias de esos pecados. Y si va a ser cama, enfermedad, tú sabes por qué. Dios te va a perdonar porque tenemos un Dios de amor. Pero tanto estar pecando, vas a pagar las consecuencias. ¿Y cómo van a venir? Solo Dios sabe. ¿Sí? Por eso mejor no hay que jugar con el pecado. Fíjese lo que termina diciendo el 10. Al ver, fíjese la compasión y el amor de Dios. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. O sea, tenía ya la espada lista para destruir esa ciudad. Pero al ver que todos se arrepintieron, Dios cambió de parecer. ¿Sí? Dios es bueno, mi amado. No tenemos un Dios que te va a acusar, ¿no? Arrepiéntete, ábrele tu corazón y vuelve en pos de Cristo. Ese es el anhelo de Dios para nosotros. Por eso el Padre envió a su Hijo Jesús, para que todos lleguemos al arrepentimiento. Tristemente la gente y el mundo no quiere nada con nuestro Señor. Pero cada quien va a pagar sus decisiones, sus pecados en los cuales se encuentre. ¿Tú crees que Dios no ve lo que estás haciendo? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que estás pensando? Él sabe todo. Por eso el rey David decía, en paz me dormiré y así mismo despertaré, porque tú, Jehová, me haces estar confiado. No estamos pensando en qué vamos a hacer o qué no. No, Dios nos da esa paz. Nos depositamos en sus manos. Y por eso no hay temor. Porque el verdadero amor, dice su palabra, que echa fuera todo temor. El temor de que me van a hacer algo, de que me van a matar. Eso no pasa en mi mente y en mi corazón. No debe de pasar en la iglesia de Jesucristo. Y vamos a terminar en 2 de Pedro. Para que sepan al Dios que tenemos, que le servimos. ¿Cuántas personas le haces una cosa y ya no te perdona? Ya te quita de hablar. Ya te vuelve su enemigo. Reciban a Jesús en su casa. Él es el que puede ordenar sus vidas. Él es el que puede y tiene el poder para quitar y perdonar todo pecado. No lo saques de tu vida, porque también Él se va a entristecer. Si tú no lo obedeces, Él se va a sentir triste. ¿Cómo te sientes tú cuando tu hijo lo ves destruyendo? Bien contento, bien alegre. Si tuvieras un hijo drogadicto, un hijo alcohólico, pues también nuestro Señor se entristece al verte que no entiendes. Y Él nos habla con amor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El cielo y la tierra van a ser destruidos juntamente ¿con quién? Con los malos, con los que no se arrepintieron, con los que no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha leído esta palabra,
esta tierra va a ser consumida por el fuego. Y va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no va a haber pecado, donde no va a haber muerte. Póngase a ver la palabra para que la practique. No, aquí no estamos en emociones. Fíjese lo que está diciendo la palabra. Y ahora dice el apóstol Pedro, y ahora por esta misma palabra que está escrita, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, de todos los malos, de los que no se arrepienten. No es para todos. Arrepiéntete, porque mientras hay vida, tenemos esperanza. Ya muerto, si no te arrepentiste en vida, vas a ir al infierno y del infierno vas a pasar al agua de fuego. Y entonces sí va a ser el tormento eternamente y para siempre. ¿Sabía usted que Dios nos hizo eternos? Pues tiene que saberlo. Dios no perece ni perecerá, Él es eterno. Y Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Si usted muere en el pecado, la muerte se lo lleva y lo manda al infierno. Y ahí se va a estar reservado para cuando venga el juicio. Y cuando todo se haya terminado, entonces sí, va a parar al agua de fuego juntamente con los ángeles caídos, el diablo y todos sus demonios. Y ese va a ser el final de los malos, de los impíos, de los que no quisieron reconocer a Jesucristo nuestro Señor. Dice el 8, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Fíjense. O sea, para Dios no pasa el tiempo, Él es eterno. Pueden pasar 2000, 5000 y para Él no nada. Es como un abrir y cerrar de ojos para Él y para nosotros pues no. Ya pasó un año y dije, pues para Dios no. Ahora tenemos que alinearnos a como piensa nuestro Señor. Y de esa manera vamos a hacer lo que Él nos demanda a través de eso. Y a final de cuentas tenemos que entender que es para nuestro bien. Dios no te está hablando para que te destruya. Él te está enseñando, si tú no obedeces, ¿a dónde vas a parar? ¿O dónde voy a parar? Él nos dejó lo único. Lo único es libre albedrío. Tú decides. Eso fue lo único que nos dejó nuestro Señor. Si no, de lo contrario, nos tendría como un control. Mira, haz esto, ve para allá. No. Es lo único que nos dio de autoridad. Decidir con quién queremos caminar. Y cada quien tiene que decidir. ¿Con el bueno o con el malo? Dice el versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Todos. Él quiere que todo el mundo se arrepienta. Ahora, para que todo el mundo se arrepienta, ¿qué tiene que hacer? Pues rendirse a Cristo, confesar sus pecados, de todo lo que ha hecho, de lo que hizo. Esa es la voluntad de Dios. Que todo lo que Él creó, hablando de seres humanos, nos arrepintamos. ¿Tú crees que Dios te creó o te envió aquí para que fueras destruido? Yo no. Pero el diablo sí. Y si tú le crees más al diablo, pues vas a parar allá. Dios nos creó para que habitemos eternamente con Él. Pero cuando nosotros no reconocemos la soberanía de Dios, lo tenemos en poco. Y Él es el Dios todopoderoso. Nosotros no tenemos poder sin Él. Tenemos el poder, el carácter y la autoridad a través de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Si no lo tuviéramos, no tuviéramos nada.
Pero gracias a Dios que Él nos lo regaló. Lo depositó en este cuerpo, en este templo. Para que vaya edificando, vaya restaurando, para que vaya regenerando lo que un día Satanás quiso destruir. Yo así he entendido la palabra. El Espíritu Santo está dentro de este cuerpo para que esté regenerando cada uno de mis miembros. Por eso yo así vivo. Por eso no creo en lo que muchas piensan. Porque le he dado la autoridad que Él haga lo que quiera hacer. Pero vivo para Él, no vivo para mí. Así de que, mis amados, el amor de nuestro Dios es incomparable. El amor de nuestro Dios es inigualable. Si tú no valoras el amor de Dios, imagínate qué vas a valorar al ser humano. O cómo vas a valorar, o cómo vas a tener en estima a tu hermano. Si no amas a Dios, si no obedeces a Dios. Es importante que nosotros captemos el mensaje de Dios. ¿Cómo vas a guiar a tus hijos? ¿Cómo vas a corregir a tus hijos? ¿Cómo les vas a enseñar? Los tiempos se están acercando. Hay que arrepentirnos. ¿Te cuesta mucho abrir tu corazón? Decirle, Señor, perdóname de esto y de esto y de esto. Eso es lo más sencillo. Pero cuando no hay voluntad es porque, mira, el diablo es astuto, te quiere paralizar, te quiere tener en prisiones. Y te dice, no le hagas caso. Hay algo que te está susurrando a tu mente y tu corazón. Pero no le hagas caso, obedece a Dios. Porque Dios tiene cosas grandes y poderosas para tu vida y tu familia. Sin Él la familia se va a destruir. Sin Él el mundo se va a destruir. No lo va a destruir Dios. Ellos solo se destruyen por el pecado en el cual caminan. Dios no lo mandó a la gente que estuviéramos ahí drogándonos, alcoholizándonos. Uno tomó la decisión de hacerlo. Bueno, pues uno va a pagar las consecuencias. Así de que hay que tener en cuenta lo que Dios nos está hablando. Hay que examinar la palabra. ¿Sí? Y Dios nos da una oportunidad más. Por eso el salmista decía, este es el día que hizo el Señor, en el cual yo me gozaré y me alegraré en Él. Alégrate en Cristo, no importa la circunstancia que estés pasando. ¿Qué no pasas? ¿Aflicciones? Todos. El viernes no poder ni acostarme, pero mira, gracias a Dios estoy bien. Me excedí de tanto trabajar, pero Dios me da fuerzas. Porque dependo de Él, no dependo del hombre. Así de que, mis amados, confíen en Dios. Humíllense a Dios. Y el día de mañana los va a exaltar. El día de mañana nuestro Cristo los va a poner en el lugar que ustedes merecen. Si ustedes honran a Dios como Él se merece. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, que tomes el control de cada uno de nuestros hermanos, de sus familias, de sus hogares, Padre, que sea tu mano, Señor, poderosa, cubriéndolos y protegiéndolos, Padre, de toda acechanza de Satanás, Padre. Ve delante de nosotros para guiarnos, detrás de nosotros para protegernos, a nuestros costados para sostenernos y encima de nosotros para cubrirnos, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.